la crisis internacional que se vive. Lo cierto es que la gente muy pocas veces entiende lo que se dice día a día a través de los medios de comunicación, los políticos de un lado, los políticos de otro lado. Lo que la gente al final ve es lo que pasa en las calles. Filas para la gasolina y filas para el diésel. De un cierto tiempo a esta parte se ha tratado de normalizar la situación, pero también hay determinados momentos en los cuales, por ejemplo, vuelven las filas. El tema de los dólares, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cambio paralelo, o tenemos un mercado negro que provoca que el dólar ya no esté, digamos, o usted lo pueda adquirir a 6.96, como lo establece el Banco Central de Bolivia. 11 bolivianos con 30 centavos tiene que pagar usted para poder adquirir los dólares. Y bueno, hemos invitado la noche de este martes al presidente Luis Arce, está con nosotros aquí en los estudios de la Red TV, para hablar respecto a esto y otros temas, para hablar de los temas que son de importancia para la ciudadanía, para el país, que tiene que ver con los temas que anteriormente ya hemos comentado. Presidente, buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias por estar aquí en los estudios de la Red TV. No, muy buenas noches. Junior, muchas gracias por la invitación. Acudimos al llamado de la prensa para poder esclarecer todo lo que el pueblo boliviano desea que les expliquemos, porque evidentemente hay mucho por decir de lo que ha pasado durante todo este tiempo en nuestro país. Presidente, a ver, vamos a hablar primero de un tema y luego del que viene casi que de la mano, digamos. ¿Qué le dice usted a la gente como el presidente de todos los bolivianos, la cabeza del Estado como tal? Sucede, por ejemplo, que en los últimos días, presidente, han vuelto nuevamente las filas a los surtidores en diferentes regiones del país. Pasaron algunos meses y las colas desaparecieron, ya habían las colas. Pero ¿qué le dice usted a la población? ¿Qué le dice al país? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está provocando que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, el tema del combustible demande algún tiempo, algunos minutos o algunas horas a los ciudadanos para poder cargar combustible? Bueno, esta coyuntura en específico de estas últimas horas, días, se debe fundamentalmente a que en la semana anterior hemos tenido un bloqueo de 7 días en Yacuiba y lamentablemente mucho de lo importado que tenemos de diésel y gasolina llega de ese país y por lo tanto eso explica la situación. Ahora, este es solamente un síntoma porque en realidad el problema, como lo hemos venido diciendo, es que hemos dejado de producir como antes gas, hemos dejado y estamos enfrentando una situación mucho más complicada de lo que ningún otro gobierno ha vivido. Voy a dar algunos ejemplos y algunas explicaciones más a fondo, Junior. Uno, un país, si no produce, tiene que importar. Y en el caso boliviano, la producción de combustibles ha caído drásticamente desde el año 2014 aproximadamente, pero ha sido fundamental lo que ha ocurrido en los últimos años, donde ya no tenemos la misma capacidad de exportación de gas porque la producción ha caído. Lo hemos explicado en algún momento también esta situación al público. Y eso está de la mano también con otro problema que tiene que ver de dónde vienen los recursos para importar el diésel, la gasolina, los dólares que tú mencionabas. Cualquier país tiene fundamentalmente 3 fuentes de financiamiento para tener dólares. Las exportaciones es uno de esos. El otro factor tiene que ver con las remesas que pueden generar los que no residen en nuestro país y que envían a sus familiares acá a nuestro país. Y el otro es el financiamiento externo que puede conseguir un país, ya sea como inversión extranjera o fundamentalmente como créditos que llega al país.
Esto no es nuevo porque los países que no tienen que importar, pero para eso tenemos que exportar, para tener los recursos suficientes para compensar las importaciones. Y en nuestro país lo que ha ocurrido es justamente que las exportaciones han ido cayendo porque las reservas de gas, que era uno de los principales productos de exportación de nuestro país, ha ido disminuyendo por la caída de las reservas de gas y por lo tanto ya no tenemos los mismos dólares de antes. Pero eso se ha agravado con dos hechos importantes que tienen que ver con el ámbito internacional y nacional. En el plano internacional, la guerra Rusia-Ucrania, que ha hecho que los precios se incrementen y por lo tanto todo lo que es combustibles se ha ido incrementando en todo el mundo. No es solamente ese fenómeno en Bolivia, es un factor. Somos un país importador, dependiente, así nos dejaron siendo un país dependiente de las importaciones de combustibles, dado que no se hizo en su momento la exploración correspondiente para hallar nuevos yacimientos petrolíferos. Pero lo cierto es que el efecto es que no teníamos el gas, cayeron las exportaciones y de pronto el ingreso de divisas que teníamos en el país se reduce por este concepto. El sector privado sigue exportando lo mismo, por lo tanto no hay incrementos sustanciales que puedan compensar la caída de los hidrocarburos, que repito, ha sido por mucho tiempo uno de los pilares fundamentales en alimentar los dólares para el país. Este elemento, decía yo, del incremento del precio, ¿no? se combina con aspectos internos. El primer aspecto interno, que tiene que ver con el incremento de la demanda en volúmenes de diésel y gasolina que ha experimentado el país durante todo este tiempo. Y segundo, tiene que ver con, lamentablemente, lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha ido congelando los créditos que, si se hubieran desembolsado, que si se hubieran operativizado oportunamente en los momentos en la que la programación financiera del país lo requería y por eso fueron enviados a la Asamblea, se hubieran cumplido, no hubiéramos tenido estos problemas. Pero como desde el 2022 fundamentalmente ya hemos empezado a sentir este problema de la crisis internacional, que los precios subían por una parte, pero por otra la disminución de la aprobación de créditos que tiene que ver con el país, para el desarrollo, la inversión en el país, esto ha provocado una disminución paulatina de los dólares en nuestro país. Pero si nos vamos a este primer tema, hay unos datos que la población tiene que empezar a manejarlos. Cuando nosotros, por ejemplo, el año 2019 importábamos por valor de 1.060 millones de dólares de combustibles, diésel, gasolina. Perdón, presidente, 1.060 millones de dólares. ¿En qué año? 2019. 2019. De diésel. De gasolina importábamos 490. Por lo tanto, si sumamos diésel y gasolina, los 1.060 con los 490, estamos hablando que Bolivia importaba por un valor de 1.550 millones de dólares el diésel y la gasolina. Toda la gestión. Toda la gestión. El año 2019, no tomamos el 2020 porque fue un año atípico, como todos lo sabemos por el tema de la pandemia, y nos vamos a comparar con el último año, 2024. El 2024 estábamos importando 2.182 millones solo en diésel y 1.167 millones de dólares en gasolina, es decir, 3.349 millones de dólares es la importación del año pasado. ¿Cuánto, perdón? 3.300 millones en total. Para que la gente lo maneje en la cabeza. De 1.500 millones pasamos a 3.300. O si ustedes quieren, para redondear, para que se nos quede grabado, de 1.500 a 3.000 millones se incrementa la importación en combustibles. Y eso se debe a los nuevos volúmenes y mayores volúmenes de importación que tenemos que hacer para satisfacer la demanda. Y segundo, tiene que ver también con los precios internacionales que
por producto de la guerra, como decíamos, se incrementaba. En otras palabras, duplicamos el valor de la importación de 1.500 a 3.000 millones de dólares, la importación de combustibles en un solo año. El año pasado, 3.300 millones de dólares hemos tenido que gastar para garantizar el combustible en nuestro país. Eso es un primer elemento. Entonces, ¿dónde están los dólares? Se pregunta la gente. Ahí están los dólares, tratando de garantizar el abastecimiento de combustibles que hemos duplicado. Y evidentemente alguien dirá, no se ha duplicado la cantidad de vehículos, pero se ha duplicado en realidad por dos factores. No solamente el mayor consumo, el mayor demanda porque hay más vehículos en nuestro país, sino también por el factor precios, que para la gente tal vez pasa desapercibido, pero que nosotros lo enfrentamos día a día en los mercados internacionales donde vamos a comprar el combustible que requiere el país. Ese es un elemento que explica, miren, ahí estamos hablando de 3.300 millones de dólares que del país salen simplemente para importar el combustible. Para que la gente lo entienda, presidente, antes de seguir hablando de este tema, es decir, esto es para la subvención, es decir, para que usted, para que yo o para que todos los ciudadanos lleguemos y paguemos 3.74 a la gasolina y 3 y algo que cuesta el diésel, es decir, simple y únicamente está destinado para continuar sustentando la subvención a los hidrocarburos en el país. Para que el combustible no falte en la economía, Junior, ¿no? Porque adicionalmente de esto, que es un costo real que pagamos afuera, viene un costo adicional que tiene que pagar el Tesoro General con la subvención, porque hay dos etapas acá. Nosotros afuera tenemos que pagar el precio internacional. Este es el precio internacional, 3.300 millones de dólares al año, como fue el 2024. ¿Y eso se paga en dólares? No en bolivianos. En dólares. Eso es moneda extranjera. No aceptan bolivianos. No aceptan para nada bolivianos, por supuesto. Esto es dólares americanos que se tienen que pagar. Y de ahí, ese litro que debería costar en 12 bolivianos, 13 bolivianos, lo estamos vendiendo en 3.40, redondeando el precio del litro de combustible, y por lo tanto la diferencia entre 3.40 y 12, supongamos, es la subvención que lo asume el Tesoro. Por lo tanto, estos 3.300... cuesta 3.40, es decir, eso le entregan ustedes a las estaciones, a las estaciones, y luego ya obviamente la cadena tiene que tener el costo diferenciado para ganar, digamos, el costo que va al consumidor. O sea, el Estado lo entrega en 3.40. Sí, lo entrega en un costo más económico, pero lo cierto es, para redondear, simplemente quiero manejar esos números, ¿no? Para que la gente lo identifique rápidamente. De 3 bolivianos con 40 centavos a 12 bolivianos que debería ser, esa diferencia es la subvención que la paga adicionalmente a estos 3.300 el Estado boliviano a través del Tesoro General de la Nación. Entonces ahí se mantiene el precio bajo, pero nosotros afuera tenemos que pagar el precio internacional. Afuera no nos van a perdonar el precio internacional. Nos tenemos que pagar el precio internacional y que está en estos niveles. Ese es un elemento que hay todos los años, como les hemos mostrado el año 2024, salen los dólares del país. Y el otro elemento, que es el que sí se podría controlar, se podría mejorar, inclusive dar un soporte para que el combustible no falte, para que las importaciones se realicen con normalidad, que es todos los créditos que hemos dejado de percibir, ya siendo negociados con los organismos internacionales como el CAF, BID, Banco Mundial, con todos los financiadores. Son acuerdos ya firmados que solo necesitan la aprobación de la Asamblea Legislativa y que ahí los tenemos durmiendo. Son más de 1.667 millones de dólares que hemos dejado de percibir por 1.667 millones de dólares que están para aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero quizás ese dato no es el más significativo para este análisis del flujo de la entrada y salida de dólares, Junior. Quizás el dato más importante es algo que nosotros hemos tenido el cuidado de tratar de volver a tener el rumbo que tenía la economía en el pasado, porque no se olviden, el año 2006 yo era ministro de Economía y encontramos el país justamente en la misma situación que nos quieren dejar ahora. ¿Por qué? Cuando entramos en el 2006,
Nosotros como país pagábamos más deuda externa, capital e intereses, que desembolsos nuevos por nueva deuda externa que nosotros recibíamos. Es decir, pagamos deuda, salida de dólares, recibimos nuevos desembolsos de deuda, ingreso de dólares en el país. Y en el 2006 teníamos negativo. ¿Qué hice yo? Como ministro de Economía revertí eso. A partir del 2007 empezamos a cambiar el signo y empezamos a recibir más dólares por nuevos desembolsos y pagar menos dólares. Eso nos permitió acumular reservas internacionales. Esas reservas que llegaron inclusive a 15.000 millones de dólares. Ahora, cuando nosotros dejamos de firmar acuerdos con organismos internacionales, ya no nos entra dólares en la economía, pero sí tenemos que seguir pagando toda la deuda externa que viene del pasado, que nosotros estamos pagando actualmente. Y en este tema, ya el 2023 hemos empezado a mostrar signos rojos, Junior. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2023, por todo lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, estamos nosotros sacando 366 millones de dólares en términos netos de salida de dólares del país. Vale decir que nos entra desembolsos, como fue por ejemplo el año 2023, ¿verdad? Que nosotros tuvimos una salida neta de 366 millones de dólares, por poner un ejemplo. Si teníamos 866 millones de dólares de pago de deuda, recibimos 500 de desembolso, el saldo neto negativo para el país fueron los 366 millones que salieron. Es decir, el Banco Mundial, la CAF, el BID están recibiendo ahora más dólares en términos netos del Estado, ¿no?, de salida hacia ellos, que de entrada de ellos hacia nosotros. Y el año pasado fue patético, ya son 852 millones de dólares de salida neta por solamente el concepto de deuda externa. Es decir, hemos pagado más 852 millones de dólares de los que nosotros hemos recibido de desembolsos. Si uno suma eso con lo que ya tenemos en lo que va de este año, son 1.218 millones de dólares de salida en estos años 23, 24 de salida neta. Si usted suma los 1.200 millones con los 3.500 y si empezamos a sumar cuánto fueran las salidas netas por importación, cada año sacando 3.000 millones de dólares, durante 3 años consecutivos, son 9.000 millones más los 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de que en estos 3, 4 años, Junior, más de 4.000 millones de dólares de salida. Y estoy hablando en términos gruesos para no aburrir a la población con cálculos exactos. Presidente, para que la gente lo entienda, digamos así en facilito, eso quiere decir que solamente por el pago de la deuda externa, es decir, la deuda que ha contraído, vamos a traernos a los nombres, es decir, todos los presidentes que ha tenido Bolivia, es una deuda que se viene pagando. Es decir, se ha pagado 1.218 millones de dólares de la deuda externa, restando ya lo que ha entrado por concepto de crédito el 2023 y el 2024. El Estado ha tenido que ver de dónde raspar la olla, Banco Central, no sé, y pagar estos 1.218 millones de dólares adicional a los 3.000 millones que se ha pagado solo el 2024 en subvención de carburantes. Así es, de importación de combustibles. Y si uno hace una lógica, son cerca de 9.000 millones, redondeando, más estos son más de 10.000 millones de dólares que hemos tenido que pagar por concepto solamente de 2 rubros en 4 años, de pago de deuda externa y básicamente la importación de combustibles. Ahí puede la gente rápidamente entender cuál es nuestro problema central hoy en día, ¿verdad? Es la salida neta, que podía ser compensada de alguna manera con la aprobación de los créditos y por lo tanto la viabilización de que los dólares entren. Porque aquí hay que aclarar lo siguiente. Escuchaba a algunos personeros que está claro que no tienen mucha información de cómo se opera esto. Si bien el crédito puede ser, supongamos, para una carretera, ¿sí?,
el crédito está destinado a la carretera, pero llegan dólares. Llegan dólares y le llega al Banco Central. Y el Banco Central desembolsa en moneda nacional a la empresa que está ejecutando la carretera, porque contrata mano de obra en bolivianos, porque contrata servicio en bolivianos, compra combustible en bolivianos, en fin, tiene gastos en bolivianos, por eso es que se desembolsa ya en bolivianos, los dólares se quedan en el Banco Central, y eso servía justamente para poder realizar y garantizar las importaciones de combustible y otros que tuviera el país que realizar. Por lo tanto, no es menor, por eso yo siempre lo he ido anunciando el problema que se iba generando de manera absolutamente deliberada por parte de la Asamblea Legislativa de no aprobar, de no viabilizar recursos que podrían garantizar y estar evitando estas colas. ¿Por qué estas colas, Junior? Porque nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tener y de comprar el combustible necesario para que a la población no le falte. Pero comprenderá que con la caída de las exportaciones y los elevados volúmenes y precios que tenemos que pagar por el combustible, entonces nosotros en realidad estamos básicamente haciendo el mejor esfuerzo para que no falte. Cuando hay un bloqueo, como ocurrió en Yacuiba, decíamos hace una semana atrás, que duró 7 días además, que generó, por supuesto, el no ingreso de las cisternas de Argentina, entonces generó ya un desequilibrio, y si uno no tiene la cantidad suficiente para tener almacenada, ¿no? Para eso necesita recursos, porque si tenemos almacenados grandes cantidades de combustible, es también dólares que están ociosamente guardados ahí esperando, ¿no? En su momento. Presidente, si se aprobarían estos 1.600 y un poco más millones de dólares en créditos, podría ser un respiro, la gente podría no hacer fila, cola, porque la gente tiene que saber dónde está, digamos, la responsabilidad. Yo lo he visto a usted un tanto, no sé, muy cauteloso, callado, no le dice a la gente, y claro, son recursos económicos que van a llegar para créditos, para obras ya destinadas, y alguien dirá, no tiene nada que ver eso con el combustible, pero como usted lo dice, si llegan 1.600 millones de dólares vía Banco Central, porque no es que se lo van a entregar a la empresa que va a ejecutar el puente, la carretera, y esos 1.600 millones quedan en el Banco Central, y el Banco Central hace el tipo de cambio y entrega a las empresas que van a construir. Presidente, ¿usted cree que si se aprobaran estos 1.600 millones, la gente no tendría que hacer cola por combustible? Lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Si hubieran llegado oportunamente todos esos desembolsos, esa aprobación de crédito, hoy día no hubiésemos tenido problema de ninguna naturaleza, pero deliberadamente, ¿no? Para generar justamente la molestia y culpabilizar al gobierno de todo esto, es que se está realizando este tipo de bloqueos, este tipo de perjuicios que parten de algunos, hay que reconocer, son algunos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que no quieren que se aprueben esto, y son obras que, por ejemplo, a mí me ha extrañado cómo senadores paceños rechazaron la conclusión del teleférico línea Café, por ejemplo. Fue rechazado ese crédito, fue rechazado, y lamentamos, porque no son temas que nosotros queremos hacer para el gobierno, queremos hacer obras para la población, pero la población necesita. Tenemos hoy, Junior, estamos viendo cuántos municipios están en problemas, hay inundaciones, los ríos, las mazamorras que se entran, y tenemos créditos en este momento para que nosotros llevamos de emergencia justamente desde el año pasado, ¿no? Para atender las necesidades de estos municipios en emergencia. Tenemos un crédito de 75 millones con CAF y de 250 millones con el BID para atender estas emergencias, justamente que están ahí sin aprobarse. Y miren, la población se quiere, porque Luribay, en fin, podemos hablar de cuántos casos que se han informado en este mismo canal, Junior, han tenido o necesitan la ayuda del gobierno. Hemos llevado lo que podemos, pero podríamos haber resuelto muchos más de los problemas si se hubiera desembolsado oportunamente. Ahora, está claro que hay una deliberada intención de apuntar a que todo esto es culpa del gobierno. Ahora, presidente, yo le voy a transmitir lo que dicen algunos sectores, ¿no? Empresarios, productores que están quejándose y dicen, bueno, no se entiende al gobierno, dice, porque quiere dólares
y sucede que nos ha vetado las exportaciones de carne, hubo un tiempo que se vetó la exportación de aceite. ¿Por qué estas medidas? Le pregunto, presidente, si se permite la exportación, ¿llegarían dólares? A ellos les pagan en dólares. Mi pregunta es, ¿los dólares llegan al país? Los traen vía Banco Central de Bolivia. La medida se asume precautelando, porque claro, la carne ya está por los cielos, ¿no? Ya es un lujo comer carne en algunos casos, y el gobierno ha tomado una medida que en muchos de los casos mucha gente la aplaude, aunque los principales afectados están gritando, ¿no? Bueno, aquí somos muy claros. El objetivo fundamental de nuestras medidas es precautelar el bolsillo de las personas. Por eso tomamos varias medidas para precautelar ese incremento, que básicamente era especulación de precios. No había necesidad, lo hemos visto en el aceite, había la materia prima para la producción del aceite, había el aceite crudo, no había el aceite refinado, y por una decisión las empresas privadas no concluyeron el proceso para tener el aceite refinado, que es el que se le lleva a las mesas de las bolivianas y los bolivianos. Entonces, ¿por qué nos lo hicieron? Habiendo la materia prima. ¿Por qué tuvieron que dejar de producir para que suba el precio? Es una especulación. Lo propio en el tema de la carne. Nosotros estamos viendo que la carne no debería subir, no debería tener ningún costo adicional, porque es, por una parte, sigue con el diésel subvencionado y otros insumos que son subvencionados. Y la carne no debería subir, pero de pronto, porque hay demanda que viene de afuera, que vienen los brasileros y quieren llevárselo todo el ganado, inclusive en pie, al Brasil. Está empezando a haber presión sobre el nivel de precio actual. Por eso hay que prohibir la exportación para precautelar el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos. Y vamos a hacer, lo hemos dicho varias veces, todo lo que sea necesario para precautelar. No creemos que sea justo que se trate de resolver el problema de ese empresariado básicamente con la especulación de precios. No son todos, felizmente. Hay buenos empresarios que están haciendo su trabajo correctamente, pero hay otros que no. Y contra esos que no y que están atentando contra el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, por supuesto que nosotros tenemos que tomar medidas. Presidente, ¿cuál es su relación con el sector empresarial, por ejemplo, y con el sector productivo? Le hago esta pregunta porque han habido algunos sectores, la CAINCO ni qué se dice, ¿no? Es decir, la CAINCO es muy crítica, muy dura con el gobierno del presidente Luis Arce. ¿Cuál es su relación con el sector productivo? Le pregunto esto porque hay quienes consideran, presidente, que hay algunos sectores, como ejemplo la banca, que creo que no ha tenido cifras bastante positivas económicamente hablando como actualmente, es decir, porque hubo un momento en el que las comisiones bancarias para exportar o para enviar remesas al exterior llegaron casi al 50%. Hay un tipo de cambio oficial, presidente, pero sucede que los bancos, usted va y no le dan el dólar y ellos negocian el dólar con los exportadores y al final los banqueros deciden a quién le dan y a quién no le dan el dólar, ¿no? Aquí hay dos sectores que están realmente en su mejor momento, los exportadores, tú les decías, y la banca, que han tenido, el caso de la banca ha tenido uno de los mejores años en cuanto a utilidades se refiere, y esto quiere decir que alguien está pagando eso, o sea, lo que se genera en la economía que se está apropiando de estos dos sectores no es que esté costándole, es alguien que está pagando, y en este caso es la población, lamentablemente. ¿Por qué? Porque está pagando precios más altos. ¿Por qué? Porque está enfrentando todo lo que he mencionado y tú también mencionas con el tema del tipo de cambio. Por lo tanto, aquí en la economía nacional nosotros lo que tenemos que hacer es regular, y hemos estado en varias reuniones con el sector privado. Hemos abierto mesas de diálogo, hemos entendido la necesidad de generar, de la adquisición y de la aprobación de ciertas semillas también para que puedan mejorar su producción y garantizar la seguridad alimentaria. El sector privado, felizmente este año ha llovido muy bien. Ha sido este año, 2025, Junior, es uno de los 5 años nada más, porque los otros 4 años tuvimos que enfrentar, adicionalmente de estos problemas, que podemos adicionar lo político también que se ha generado por ahí, el tema económico que mencionaba, está también este otro tema de que
4 años consecutivos hemos tenido que enfrentar efecto niño, efecto niña, que son sequías, que son heladas, que va a afectar la producción agropecuaria también. Este año, como nunca, está lloviendo de manera regular. Este es un año normal, diríamos nosotros. No está lloviendo en gran cantidad como en años en que se inunda, pero tampoco estamos recibiendo poca agua cuando hemos enfrentado épocas de sequía. Es un año relativamente normal y eso está generando también una buena producción que lo hemos visto, hemos recorrido los centros productivos de los valles, de los llanos en nuestro país y estamos viendo que hay muy buena producción para esta gestión 2025, que esperamos eso también repercuta pues en una disminución de precios para las familias bolivianas. Usted dijo hace algunas semanas atrás y luego se refirió también al tema respecto que hay algunos sectores, ¿usted cree que están tratando de sabotear su gestión? Le pregunto esto porque la gente que nos está viendo siente, digamos, en su bolsillo que ha subido el precio de la carne, ha subido el precio del pollo, ha subido el precio del arroz, ha subido el precio de la papa, ha subido el precio de todo. ¿Qué cree usted, presidente, que está pasando? Es decir, ¿usted cree que hay, porque además son grupos empresariales, son corporaciones, digamos, en algunos de los casos que definen el precio del azúcar, el precio del aceite, el precio de la carne? Bueno, el precio de la papa y la cebolla, digamos, ya casi que llega por analogía. ¿Qué cree usted que está pasando, presidente? Bueno, porque sucede, usted habló en el alto de ese tema. Claro que sí. Yo aclaré un hecho fundamental que las amas de casa me van a corroborar. ¿Qué es lo que está pasando? La papa ha subido, tomate ha subido, la zanahoria ha subido. No, yo hablo con los productores, hablo con quienes están comercializando esos productos y si hubiera incrementos son leves incrementos, muy manejables, muy racionales. Hay heladas, a veces sube la papa, a veces sube el tomate, pero son fluctuaciones controladas, estacionarias, hasta que se resuelva el problema climático, y eso es lo que ha estado pasando con estos productos. Pero ¿cuáles son los productos que han preocupado a la familia, que no son toda la canasta, como se ha estado diciendo, canasta, la canasta? No, la canasta, hay muchos productos que no han subido. Y ahí nosotros no tenemos nada que hacer con los importados, porque los importados también están subiendo y están subiendo desde su país de origen, ¿no? Hay una inflación mundial que, por supuesto, los productos importados van a llegar necesariamente más caros en el país, eso no hay vuelta que dar. Sin embargo, el arroz que producimos acá en Bolivia, el aceite, la carne de pollo, la carne de res, que han sido los productos que en realidad han estado preocupando y sobre los cuales nosotros hemos actuado inmediatamente porque somos productores de estos, ¿no? Son, evidentemente, el tema de la carne, del pollo, de la carne de pollo, son empresas privadas que producen ellos, ¿no? El azúcar, por ejemplo. El azúcar, pero el azúcar yo creo que está nomás relativamente estable. Sin embargo, preocupa siempre el tema de los precios. El arroz fue un elemento que nos llamó la atención porque cuando los viceministros fueron a unos depósitos ahí en Santa Cruz encontraron grandes cantidades de arroz, grandes cantidades, y el precio afuera estaba muy elevado. Parecería que estarían esperando que suba más el precio para recién sacar a vender, cuando había evidentemente una necesidad de que ese arroz esté circulando para justamente hacer más bien bajar el precio en la economía nacional. Lo propio, el aceite yo lo explicaba, lo que hemos encontrado, en la carne también, y nosotros hemos tomado los recaudos reforzando la lucha contra el contrabando, con la militarización, lo mismo del combustible, militarizamos, para que haya controles que puedan garantizar que nos salga nuestro producto, porque lo que está ocurriendo es que afuera, en nuestros países vecinos, todos estos productos y toda la canasta de nuestro país es muchísimo más barato en Bolivia que en cualquier otro país, y se lo están llevando. Entonces ahí hicimos el cerco con las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional. Sin embargo, de ello es importante ver que hay sectores dentro del sector privado, ¿no? Los productores de carne
de res, de pollo, en fin, los que producen arroz, los que comercializan más que producen arroz, son los que han estado especulando con estos productos en detrimento del bolsillo de las amas de casa. Por eso nuestras medidas, por eso la reacción del gobierno para ir a defender el bolsillo de las amas de casa, el bolsillo de las familias bolivianas. Presidente, ¿usted cree que esto es parte de que quieran ganar más? De que quieran, digamos, en vez de ganarse 10 bolivianos, ganarse 40, digamos, por cada, no sé si quintal o kilo, digamos? ¿O usted cree que hay una... Estamos en campaña y ahora se va a ver de todo. ¿Usted cree que se quiere buscar de alguna manera desgastar su gestión como tal? Por supuesto, ya lo hemos vivido en el pasado. 2007, 2008, quiero recordar a la población, también sufrimos un ataque especulativo de precios cuando se estaba por aprobar justamente la nueva constitución en la Asamblea Constituyente, se acordará la población. Hubo un ataque con el nivel de precios, lamentablemente. Es decir, se busca afectar a la población para que reaccionen contra el gobierno, pero no reaccionan contra el productor, contra el vendedor, reaccionan contra el gobierno. Y ahí justamente radica, ¿no?, la direccionalidad que se le da a este tipo de conflictos. Por eso el gobierno también reacciona buscando que haya el producto que esté al alcance a un precio razonable hacia las amas de casa, hacia el pueblo boliviano, y por lo tanto vamos a tener, y lo hemos dicho y ratifico una vez más, vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que esos precios no suban, porque son especulativos. Nosotros no vemos una razón real, y si hay una razón, bueno, pues tiene que ser justificada, y para eso están las mesas de negociación, las mesas de diálogo que establecemos ahí con los productores para que nos demuestren realmente si está habiendo una razón justificada, repito, para el incremento de precios. Caso contrario, tiene que volver a los niveles anteriores. Ahora, presidente, dentro de todo esto que usted dice, se aprobó una disposición adicional transitoria en el presupuesto general del Estado que tiene en estado de apronte al sector productivo. Se ha conformado un comité institucional, interinstitucional, están los gremiales, los transportistas, la CAO, es decir, todos, absolutamente todos, incluida la CAINCO, digamos, en esto que se ha anunciado ya. Hubo un paro de 24 horas, hoy se reunieron los cívicos en Santa Cruz y no han dicho qué se va a hacer, pero luego de carnaval podrían nuevamente reactivar movilizaciones para pedir se derogue esta disposición. Así es, y ahí nosotros siempre llanos al diálogo. Nosotros no queremos que los métodos sean los paros, porque ellos mismos se perjudican y perjudican a la población. La única manera de resolver estos problemas es la vía del diálogo, y el gobierno boliviano desde un inicio ha mostrado su total predisposición de que ese sea el camino para encontrar soluciones al país. Presidente, le voy a pedir, vamos a una pausa. Hemos hablado de los dólares, hemos hablado de la subvención a los carburantes, hemos hablado del incremento en los precios, en uno de los precios de la canasta familiar. Luego le voy a invitar a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a hablar del Mutún, porque finalmente después de 60 años el Mutún ha despegado, digamos, es una realidad. Vamos a hablar del litio, porque también se genera una polémica en torno al litio. Pero también, presidente, lo voy a invitar a que hablemos de política. Le voy a mostrar esta fotografía y quiero preguntarle, otros tiempos eran esos, ¿no, presidente? Cuando usted junto a Evo Morales levantaban la mano y eran una sola yunta, digamos. Cuando regresemos vamos a hablar de estos temas, no se vayan. Detrás de la verdad, detrás de la verdad, de la verdad. Hoy, Potosí y toda Bolivia está frente a una oportunidad histórica. Una oportunidad que nos permite dar un paso decisivo hacia el futuro que merecemos. La aprobación de los contratos de litio es más que un logro económico. Es un acto de soberanía, un compromiso con el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Este avance nos convierte en protagonistas del cambio energético a nivel mundial, marcando una nueva era de prosperidad para nuestra nación. El 70% de los beneficios económicos generados por este proyecto se quedará en suelo boliviano, impulsando nuestras regiones, nuestras familias y nuestros sueños. Además, garantizamos que el 85% de los trabajadores serán bolivianos, porque creemos en el talento, la fuerza y la capacidad de nuestra gente. A través de este proyecto aseguramos no solo empleos, sino también la transferencia de tecnología y conocimientos, permitiendo que las futuras generaciones sean dueños de su destino
y de los recursos que pertenecen a todos los bolivianos. Este es el camino que hemos decidido recorrer juntos. Construir el futuro energético de Bolivia con manos bolivianas. Para un país soberano, fuerte y unido. Este es el comienzo de un futuro que Potosí y toda Bolivia merece. Invertir en salud es invertir en el futuro. Los centros de salud de 46 municipios de Bolivia recibieron equipamiento médico de alta tecnología. Máquinas de rayos X, ecógrafos portátiles, laboratorios completos y equipos de esterilización serán destinados a fortalecer y mejorar los servicios de salud. El gobierno nacional destinó $300 millones para equipar nuestro sistema de salud y proteger la salud del pueblo boliviano. La voluntad política de nuestro gobierno nacional de luchar y de fortalecer por tener un sector salud cada vez más fuerte. Somos un gobierno que se preocupa y se ocupa de la salud del pueblo boliviano. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Con nuestros paquetes y Móvil Plus tienes 5 horas de megas ilimitados por 3 bolivianos, 2 días de megas ilimitados más 3 minutos para llamadas por 11 bolivianos y muchos paquetes más. Adquiérelos a través de las plataformas Tienda Entel, Yasta, Agente BCP, Yape y Banca Móvil BCP. Paquetes y Móvil Plus. Más megas donde y cuando quieras. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Te acuerdas cómo era? Jugábamos, corríamos. Jesús, Anita, ahora podemos hablar siempre. Ahora con el internet satelital, todas nuestras palabras y sueños pueden llegar a donde quiera. Nada de ruido. Con el internet comunitario habla sin fronteras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Así es, estamos nuevamente aquí con el diálogo que hemos entablado con el presidente Luis Arce Catacora. Hablamos ya de economía, hablamos de los problemas que vive el país. Vamos a hablar ahora de política. Presidente, eran otros tiempos. A ver, deme la fotografía, por favor, allí con el presidente Luis Arce. ¿Qué pasó, presidente? Sucede que Evo Morales ha desatado una fratricida guerra política en contra de su gestión de gobierno, al extremo de que lo ha bloqueado en la Asamblea Legislativa y cada que puede le da, no es una raspada, es una bollada que le da a su gobierno. Que esa fotografía eran otros tiempos, presidente. ¿En qué momento cree usted que la relación con Evo Morales se quebró? Bueno, lo que nosotros hemos visto y lamentamos la reacción que ha tenido Evo Morales fue cuando se apresura en venir aquí al país. Estaba, como todos sabemos, en la Argentina, se apresura a venir al país y de pronto dentro del país empieza poco a poco y en los primeros meses de nuestro gobierno a hablar ya de que estamos cansados del lucho. Decía, hay varios videos que han circulado en esa época de varias reuniones que él sostenía allá con las 6 federaciones del trópico. Entonces, ya el afán y su apetito de estar en el gobierno, de definir cosas, de ser candidato, que lo ha dicho varias veces, va a ser candidato por las buenas o por las malas, son temas que han estado en la cabeza de él y no ha encontrado una mejor manera de crecer políticamente que ir desgastando al gobierno nacional, sin importarle las consecuencias que esto puede generar para toda la militancia del movimiento del socialismo, y emprendió justamente cuando la economía estaba despejando. Habíamos combatido el 2021 la pandemia, con las vacunas, con todo, recordará la población. Estábamos saliendo exitosos de esa batalla contra el COVID-19. Se había empezado a normalizar las clases en nuestras unidades educativas en el país y se estaba a arrancar la economía, y eso es exactamente lo que empezamos a hacer
el 2022. Y cuando empezamos a arrancar el 2022 con la economía, despegar otra vez todo lo que teníamos planificado, había que resolver la pandemia para arrancar con la economía. Hicimos el 2021 todo eso, y a partir del 2022 el programa era básicamente la economía. Y en el 2022 empezamos a enfrentar el primer problema, principios del mes del 2022, enfrentamos la guerra, o los efectos más bien, de la guerra Rusia-Ucrania. Los precios del petróleo empezaron a subir y nosotros empezamos también con la tarea de lograr mantener la estabilidad económica y de generar crecimiento económico con políticas económicas. Recordarán ustedes el bono contra el hambre, el crédito del 0,5% para la producción, en fin, varios programas que pusimos ya en marcha para poder reactivar la economía, y estábamos logrando, y el 2022 ya estábamos en un despegue muy interesante de la economía nacional, y justo es ahí, cuando estábamos en nuestro mejor momento, cuando ya estábamos despegando la economía, que viene la decisión y la instrucción de Evo Morales de que se bloqueen todas las leyes económicas, fundamentalmente en la Asamblea, que se agudizan el 23 y 24. La población ya conoce la actitud que ha tomado él contra el gobierno nacional, y la actitud del levismo muy clara de enfrentamiento y de tratar de... Nos han hecho marchas, nos han hecho bloqueos, nos han hecho de todo. Nuestro gobierno ha enfrentado todo lo que uno podría imaginarse. Hemos enfrentado marchas, bloqueos, hemos enfrentado hasta intentos de golpe de Estado, como lo que ocurrió el 26 en junio del año pasado. Es decir, hemos enfrentado todo. Y bueno, hemos sobrevivido y seguimos aquí sobrellevando todo eso, porque tenemos una tarea fundamental, que es la de precautelar la economía de la población, y en función de eso tenemos este ataque que ha sido una alianza que han hecho allá en la Asamblea con los partidos de derecha. Se han cruzado no solamente ríos, sino océanos de sangre para poder llegar a acuerdos con la derecha, lo que evidentemente eso no estamos de acuerdo, y siempre vamos a tener divergencias en que no escatimar cualquier cosa con tal de tener desgastado un gobierno y pretender ser el supuesto salvador del país. Presidente, lo escuché que dijo usted algo, dijo... había el afán de Evo Morales de estar en el gobierno y de decidir ciertas cosas. Es decir, Evo Morales quería mandar, Evo Morales quería decidir, siendo que el presidente era Luis Arce, o es Luis Arce. Bueno, intentó varias veces, inclusive nos quería hacer cometer errores en el nombramiento de ciertas personas en el mando militar, ¿no? O sea, le sugería nombres. Claro. ¿O le imponía? No, ya los planteaba para que los nombremos. Y nosotros ahí evaluábamos, obviamente, la situación, y era gente que estaba comprometida con el golpe de Estado del 2019. Eso nunca lo hemos entendido, pues tomamos la decisión. Y hay muchas cosas que nos decían que no eran correctas. Y nosotros hemos tratado de hacer lo más correcto para el país. Y eso nos distanció, eso nos diferenció, porque nosotros lo único que queríamos es hacer una buena gestión. Todo presidente quiere hacer una buena gestión, y eso es lo que nosotros hemos intentado de hacer todo el tiempo. Pero ahí vino la presión y vino todo este plot, esta arquitectura para poder hacer quedar mal, y que uno sea el culpable de que no sepa manejar ni la economía ni nada, y todo lo que se está circulando en los medios de comunicación y algunas redes sociales. Esa es la historia que querían contarle al pueblo. Pero nosotros, mire, con todo lo que estoy contando, y todavía la economía funcionando en el país, con todo lo que hemos tenido que enfrentar, yo creo que esta es una gestión que en realidad va a ser para un estudio y una investigación muy interesante en las universidades. Presidente, de repente es un detalle, de repente no, pero cuando empezamos a hablar de Evo ya no lo escuché decir compañero o hermano. ¿Ya no lo considera su compañero? ¿Usted ya no lo considera su hermano? No. Gente que pacta con la derecha no puede ser nuestro compañero. Gente que ha estado tratando de afectar la gestión, que no es mía, es de todo el movimiento al socialismo, ya no puede considerarse pues un hermano si está siendo atacado con solo básicamente tener un objetivo: intereses personales individuales. Hemos perdido
lo que significa el ser el líder. El líder tiene que mirar a la mayoría, tiene que mirar la comunidad, tiene que mirar a todos. Y el que se sacrifica siempre es uno, no es que hay que sacrificar a todos por uno, es todo lo contrario. El líder tiene que ser el que lleve adelante todo para sí y entregarse al pueblo, no esperar que el pueblo haga todo por uno. Y ese fue el error, creo yo. No entender lo que ha ocurrido con la historia, lo que provocó el golpe de Estado del 2019, no entender que apoyar la gestión de un gobierno de su propio instrumento político era apoyar a la población que había confiado en todo el movimiento al socialismo. Eso yo creo que no se puede aceptar. Ahora, presidente, hay una orden de aprehensión contra Evo Morales. Acusan a Evo Morales de haber embarazado a una niña de 15 años, una niña que incluso dio a luz a los 16 años. Muchos sectores consideran que hay permisividad, muchos sectores consideran que hay complicidad, muchos sectores consideran que hay una especie ya hasta de protección, digamos, de las instancias llamadas por ley, en este caso Ministro de Gobierno, Ministerio de Gobierno, Gobierno Nacional, porque no se ejecuta la orden de aprehensión contra Evo Morales, un Evo Morales que está trincherado en el Chapare. Vi imágenes que hay unos palos que parecen lanzas, hay escudos, y Evo Morales desde el Chapare está acostumbrado a denigrar a todos los que, con los que se sueña, parece la noche anterior de su programa, pero bueno, está allí, es decir, impunemente sigue en el trópico de Cochabamba. ¿Qué decirle a esa gente, qué decirle a quienes nos están viendo y escuchando respecto al del por qué no se puede detener a Evo Morales, presidente? Bueno, yo entiendo dos cosas. Uno, la justicia es la que tiene que tomar aquí el mando en juzgarlo. No es el gobierno, no es la Asamblea Legislativa, no es otro órgano que nuestro órgano judicial el que tiene que definir este tema que usted mencionaba, Junior. Por otra parte, el accionar de la policía boliviana, seguramente ellos están viendo la mejor manera de hacer cumplir la instrucción o el mandamiento que ha generado la Fiscalía. Eso también entendemos porque hay gente que ahí lo está protegiendo, en fin, puede haber enfrentamientos. Yo creo que tiene que ver también con un cálculo de no generar daños a terceros, de no generar daños colaterales. Yo dejo eso en manos del profesionalismo de la policía boliviana. Ahora, presidente, en medio de todo esto, digamos, una persona que se roba una garrafa, una persona, hoy lo veía, por ejemplo, me dio mucha pena esa gente de las motitos que se ganan la vida y que están denunciando que los están tratando mal, veían cómo los detenían, ¿no? Y bueno, veo un Evo Morales que lamentablemente está trincherado, pero ha dicho que va a venir a La Paz, al menos 50.000 personas, dice, a inscribir su candidatura, porque ahora Evo Morales ha logrado una sigla, no sé si la alquiló, se la prestaron, Frente para la Victoria, y dijo que va a venir a La Paz a inscribir su candidatura. ¿Cómo ve usted el anuncio del expresidente de buscar su candidatura a través de FPV? Bueno, lo ha dicho, va a ser candidato a las buenas o a las malas. Entonces, simplemente ratificar esa su posición que ha mencionado, a sabiendas, creo yo, que él no está habilitado constitucionalmente para habilitarse como candidato, pero nosotros no somos quienes tienen que juzgar eso. Ahí estará el Tribunal Supremo Electoral el que tenga que decir su palabra. Ahora, presidente, ¿no le preocupa a usted porque llamó, por ejemplo, a que los militantes del MAS renuncien a su militancia y se habló de una renuncia colectiva? Claro, y como lo dijo ya en su momento, ¿no? Él habla y los abogados actúan. Y se han topado hoy día con que si los asambleístas renuncian van a perder sus curules, digamos. Pero en Santa Cruz este pasado lunes, de acuerdo al informe, solo 186 militantes renunciaron a su militancia. Sí, el reporte que nosotros tenemos hasta ahora son 500... aproximadamente 500 militantes que habrían renunciado. Nosotros somos más de 1 millón de militantes, lo que significa el 0,05%
de la militancia que habría denunciado al movimiento al socialismo. Ahora, presidente, no preocupa, digamos, porque están los cevistas y ahora aparece, digamos, los zarcistas o el MAS y PCP. ¿No preocupa ir divididos a las próximas elecciones presidenciales? Aunque si la militancia, digamos, se resume a 500 personas que han renunciado en un día, el pronóstico no es muy alentador para Evo Morales, ¿no? Bueno, mire, nosotros lo hemos planteado en diciembre del año pasado, cuando hemos llamado a la unidad, siempre vamos a llamar a la unidad, y no solamente de toda nuestra militancia, sino también de toda la izquierda, porque en estas elecciones, como lo vengo diciendo, van a haber dos visiones de país que se van a contraponer, una que quiere profundizar el Estado plurinacional, que quiere mayor distribución del ingreso, que quiere reducir la pobreza, que quiere industrializar nuestros recursos naturales, que quiere industrializar el país y generar una economía de base ancha, con mayores diversificada y de crecimiento sostenido. Y hay otra visión que la hemos visto durante 20 años, el modelo neoliberal, donde hubo privatizaciones, no había, había pisoteo de los derechos laborales de los trabajadores, no se respetaba el fuero sindical, inclusive en varios sindicatos, había discriminación, exclusión, privatizaciones, y había dependencia de intereses extranjeros con respecto a la economía nacional. Por lo tanto, esas dos visiones requieren que el pueblo boliviano decida lo que mejor le parezca para el futuro de nuestro país. Nosotros, por lo tanto, hemos convocado a los partidos de izquierda, revolucionarios que crean en su país, que quieran dignificar al país, que unirnos en una cruzada contra este asedio neoliberal que en realidad tiene otras características totalmente mucho más radicales en el planeta que se están dando y que necesitamos, por lo tanto, tener una fuerza política a la cabeza del movimiento al socialismo para poder enfrentar estas elecciones que se vienen. Por lo tanto, toda la militancia, aquí tenemos que entender que no es un tema de personas, es un tema ideológico, es un tema político, que todos tenemos que entender conciencialmente si nos queremos llamar revolucionarios o gente de izquierda. Cuando usted dice hemos convocado a los partidos de izquierda, presidente, es decir, ¿usted considera que el MAS y PCP, que acaba de tener un ampliado hace algunos días atrás, se requiere en estos momentos de aliados de la izquierda, de partidos que se sumen al MAS? ¿Usted cree que el MAS solo en estos momentos ya no puede contra la oposición, digamos, en un hipotético caso que vaya a unirse? No, el MAS va a participar y va a enfrentar a esta derecha en las elecciones, pero requerimos de la participación. Todos tenemos que concientizarnos aquí, no tenemos que equivocarnos en el momento histórico que estamos viviendo en el tema político. Por lo tanto, hay que leer, hay que hacer una buena lectura de lo que está pasando en la coyuntura mundial, políticamente hablando, donde hay dos bloques, uno decadente de Estados Unidos con la Unión Europea y otros países más de aliados, y está el otro bloque emergente de los países BRICS que buscan una diferente forma de ver el mundo, multidimensional, y además, por lo tanto, los factores que se están generando producto de estas discrepancias que se dan a nivel mundial. Hay que tener una buena lectura, por lo tanto, ahí no hay donde perderse. Los partidos de izquierda tienen que estar unidos para enfrentar esto que vamos a tener en las elecciones el 2025. Esa invitación, presidente, no incluye a Evo Morales, que dice ser de izquierda también. Por sus actitudes, no creo que ya podemos considerar como de izquierda. Ahora, la división del MAS, presidente, ¿a quién favorece? Por un lado está Luis Arce, por otro lado está Evo Morales, digamos. Por otro lado aparece, aunque no aparece, pero anda por aquí, por allá, con unos, con otros sectores, con guirnaldas, Andrónico Rodríguez, que también está allí. Es decir, esta división no podría provocar, lo decía ya Andrónico Rodríguez, si no nos unimos, decía, presidente,
vamos a terminar exiliados o presos, porque hay mucha probabilidad de que la derecha sí se une, porque así como está la cosa, tampoco le veo mucho, digamos, imagínese usted a un candidato de derecha allí en Palacio de Gobierno sentado. Bueno, usted, presidente, Evo fue presidente, saben, digamos, qué significa el poder. Coincidimos con ese planteamiento de unidad. Repito, nosotros lo hemos planteado ya en diciembre del año pasado. Hemos llamado a la unidad y creemos que es el camino, ¿no? Es el camino para poder fortalecer al instrumento político, pero sobre todo enfrentar las elecciones de este año. Ahora, ¿cómo lo ve, presidente, usted, Andrónico Rodríguez? ¿Usted considera que es un joven en la política muy sometido a Evo Morales, digamos, porque Evo lo ningunea, no hay que decirlo, porque lo que se ve es lo que se ve? Es decir, la última vez lo sentó y le dijo, diga que el candidato soy yo. ¿Cómo lo ve Andrónico Rodríguez? ¿Usted cree que Andrónico Rodríguez podría ser un factor importante al interior del movimiento al socialismo para las próximas elecciones presidenciales? Bueno, lo hemos escuchado decir siempre que es orgánico, y bueno, lo orgánico de las organizaciones sociales está en la CESUD-CB, está en la Confederación de Interculturales, está en la Confederación de las Bartolinas, de la CIDOV, del CONAMAC, que son las organizaciones sociales que están apoyando al gobierno nacional. Por lo tanto, su lugar debería ser también, si respeta lo que dice lo orgánico, debería estar a este otro lado del escenario. Pero usted considera, presidente, que Andrónico podría ser una pieza fundamental, importante en esto que van a significar las elecciones del 17 de agosto. En realidad todos somos importantes, como lo venía diciendo, todos somos importantes y jugamos un rol fundamental, todas, inclusive por eso la convocatoria también a los partidos políticos de izquierda, para que puedan aunar esfuerzos, para que todos podamos trabajar de manera conjunta y enfrentar a la derecha que está ahí al frente, y que sabemos que hay intereses de afuera también que han puesto sus ojos aquí, en nuestro país, en nuestros recursos naturales. Y hoy nos toca defender nuestros recursos naturales. Y eso tenemos que hacerlo todos juntos. Ahí no creo gente que se crea revolucionaria, de izquierda, patriota, cualquier concepto que tú manejes, Junior. Sabe que lo que tenemos que hacer es defender nuestros recursos naturales de intereses extranjeros. Esos intereses están sobre nosotros. Quieren llevarse el litio, quieren muchas riquezas que nosotros tenemos. Tenemos las tierras raras, tenemos agua dulce, tenemos muchas riquezas, y que hoy por hoy hay muchos intereses que están y ojos que nos están mirando con mucha ambición. Por lo tanto, es momento de unificar. Todos somos importantes en esta labor con ese objetivo de preservar nuestros recursos naturales. Lo más importante, los hombres de izquierda siempre nos hemos caracterizado por defender nuestros recursos naturales. Ahora es el momento de mostrarlo. Ahora, Luis Arce ha sido proclamado candidato a la reelección presidencial. Usted no ha dicho una palabra hasta ahora. Los sectores sociales lo han proclamado, la ministra de la Presidencia este fin de semana en Santa Cruz también lo ha proclamado. ¿Ha pensado usted, presidente, buscar la reelección presidencial? Bueno, hay varias proclamaciones, se ha discutido internamente con el Pacto de Unidad, con la Dirección Nacional del Instrumento Político, y se dio ya luz verde para que puedan coser las precandidaturas con miras hacia el Congreso de abril, donde el Movimiento al Socialismo va a elegir de manera orgánica en el ampliado nacional, como estipula el estatuto, el binomio que va a llevar en estas elecciones 2025. Hay varios sectores, evidentemente, que nos han proclamado, nos han honrado con esa distinción de apoyarnos en ello. Nosotros no nos excusamos ni nos brindamos. Lo hemos hecho las veces que sea necesario dar el hombro al país, lo vamos a hacer, pero está en manos de nuestras organizaciones sociales, ¿no? Todo este tema que se va a discutir en abril el próximo mes de abril. Eso quiere decir, presidente, que usted es un precandidato, es decir, al final el MAS y PCP dirá: el binomio está compuesto por tal persona. Usted ni se excusa ni se brinda, y por lo tanto, al ser proclamado, es un precandidato a la reelección presidencial. Así es, señor. ¿Cómo se siente, presidente, el que lo proclamen? Bueno, muy honrado, como les decía, de que
El pueblo, yo creo que en el fondo entiende lo que estamos enfrentando. El pueblo boliviano, más allá de la información que recibe en redes sociales, en medios de comunicación, sabe perfectamente lo que hemos enfrentado durante los 4 años. Y sabe también que nosotros hemos sido el gobierno que ha impulsado la industrialización, lo estamos demostrando, no solamente lo decimos, lo hacemos. Hemos vencido la pandemia, hemos dado énfasis en la salud, en la educación, en la inversión pública que hemos venido haciendo y por supuesto en el tema productivo, donde le hemos puesto bastante énfasis en diversificar nuestra economía para que no dependamos los bolivianos de un solo producto. Para muchos de los compañeros les queda claro que como está la situación, eso no puede quedar trunco, hay que completar todo lo que falta por hacer y por eso es que ellos han planteado que podamos continuar ya profundizando y consolidando y esta vez con una asamblea legislativa plurinacional que acompañe al gobierno nacional en esta tarea de diversificar la economía y de industrializarla, porque hoy hemos enfrentado 4 años donde hemos tenido una asamblea que no ha acompañado, que más bien ha saboteado, ha boicoteado la gestión económica fundamentalmente, pero no solamente económica, hemos mandado tantas leyes sociales que benefician a las mujeres, a los niños, que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y algunas rechazadas, como he mencionado algunas de ellas en esta entrevista Junior. Lo cierto es que ellos ven, nuestras organizaciones, que nosotros tenemos un plan, que tenemos proyectos, que tenemos estrategia para conducir el país, solo que nos han querido amarrar de pies y manos para que no lo hagamos, para que solamente vengan algunos y se crean los salvadores del país, utilizando en realidad todo lo que nosotros estamos desarrollando. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, que no solamente para el tema del combustible, hemos planteado la solución concreta de raíz, que es la producción de biocombustibles. Una planta funcionando en Santa Cruz, otra funcionando ya próximamente, en el próximo mes, Junior, en la ciudad del Alto. La otra planta de biocombustible. Ya vamos a tener 2 plantas que vamos a sustituir la importación de combustible, que nos está generando todos esos temas críticos que nosotros estamos resolviendo. La planta HBO, la más grande, en Santa Cruz también, que va a sustituir cerca del 50% también de la importación de combustibles. Estamos yendo por un buen camino y por supuesto la exploración, corrigiendo los errores del pasado. Antes no hubo la exploración. Nosotros hemos hecho exploración, más de 44 pozos exploratorios y hay éxitos importantes como el pozo de Mayaya aquí en el departamento de La Paz, que nos va a significar que otra vez vamos a tener gas, que otra vez vamos a tener IDH, regalías para los municipios, para las universidades. Todo eso ya está planificado, ya estamos empezando esa labor que va a dar réditos hacia el 2026 y ese es el tema. Va un poco, escapa. ¿Por qué? Porque esto es así, el negocio de hidrocarburos no es una cosa inmediata, pero estamos avanzando. Ayer inaugurábamos también el Mutún, donde ya tenemos la capacidad de producir pellets y también con la importación que tenemos de Arabia, estamos produciendo fierro que va a disminuir la presión sobre los precios del fierro para construcción y del alambrón que se utiliza en las construcciones. Por lo tanto, hemos avanzado, hay muchos proyectos en los municipios, siempre tenemos proyectos, en todos los municipios del país tenemos algún proyecto que se está llevando adelante y tenemos más de 170 plantas de industrialización que poco a poco las estamos inaugurando en esta gestión y muchas más que seguramente se inaugurarán en las siguientes gestiones que arrancaron en nuestro gobierno. En fin, yo creo que con todo eso es lo que ha promovido para que algunas organizaciones sociales estén postulándonos a nosotros como precandidatos. Presidente, luego le voy a preguntar del Mutún y de la industrialización. ¿Cómo ve el llamado bloque de unidad? Aparece Samuel, Tuto, Mesa que se baja algunos días después, Camacho que está detenido, Amparo Vallivian y Vicente Cuéllar. Un bloque de unidad que está marcado por la pelea, digamos. Samuel ya le ofreció ser canciller a Tuto y Tuto dijo, no, yo no soy canciller, yo soy candidato a presidente. Le ofreció la embajada a Carlos Mesa, luego le dijo, bueno, ¿y de qué vive Tuto si hace 25 años que no trabaja, vive del Estado? Y así han venido dándose duro, digamos. ¿Cómo ve el bloque de unidad, presidente, usted?
Bueno, es normal que se una a la derecha. Ellos creen que el movimiento al socialismo está derrotado, que estas divisiones, que ellos mismos lo han profundizado, porque han sido eco, en la Asamblea han sido eco de todo lo que el levismo hacía contra el gobierno. Ellos formaban parte de esa alianza en contra del gobierno nacional. Sin embargo, de ello, nosotros no nos vamos a meter con lo que hagan ellos, es su problema lo que hagan ellos. Nosotros tenemos propuestas, tenemos proyectos, tenemos ofrecimientos para la población en estas elecciones 2025. Eso lo vamos a ver cuando el movimiento del socialismo presente su programa de gobierno con miras a la gestión 2025-2030. Y vamos a discutir y vamos a debatir, ¿no? Como te digo, son las dos visiones de país. La industrializadora, la que quiere que el Estado crezca, de que sigamos distribuyendo el ingreso entre las personas, en fin, todo ello, y la visión privatizadora que ya nos tienen acostumbrados, porque no vemos ninguna cosa nueva que estén ofreciendo ellos y que nos vayan a ofrecer. Bien corto, presidente, le voy a preguntar, porque usted es economista y además es precandidato a la presidencia. Samuel dice 100 días, y bueno, ya saben ustedes, le resultó... No sé si esta vez le va a resultar, pero el carajo lo utiliza hasta en los spots publicitarios, lo está utilizando. Dice que en 100 días va a transformar este país. ¿Cómo ve la propuesta usted? ¿Es posible transformar en 100 días el país? Bueno, primero que me recuerda eso a una afirmación de Hernán Siles Suazo el año 1982, cuando dijo que en 100 días iba a resolver la crisis económica del país. Y en 100 días el pueblo boliviano le cobró y no lo pudo hacer. Por lo tanto, hay dudas sobre lo que piensa hacer, pero está en sus manos del propio Doria Medina y de toda la derecha de facilitar el trabajo, primero viabilizando todos los proyectos de crédito que están ahí que benefician a la población. Ahí tenemos 1.667 millones de dólares que paulatinamente pueden ingresar a la economía, resolviendo los problemas que ellos mismos van a decir que no hay dólares, que no hay combustible, que ellos mismos van a posicionar, cuando por otro lado ellos mismos están llevando adelante la política de estrangulamiento financiero al gobierno nacional. Entonces yo creo que ahí más bien tienen que ser sinceros con la población. O quieren que sacar adelante de la población y al pueblo y la economía del país, o la estrangulan como lo están haciendo en la Asamblea. Mi otra pregunta, presidente. Tuto plantea 7 pilares, dice que entre ellos va a ir al Fondo Monetario Internacional, va a ir al Banco Mundial, va a pedirse prestado unos 10.000 millones de dólares, habla de libre comercio para salvar Bolivia. Miren, ¿cuál es la solución que está viendo el señor Tuto Quiroga? Préstamos. Y tenemos 1.667 préstamos que su bancada y toda la gente con la que trabaja él no aprueba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros dimos la solución, hemos enviado los créditos para las obras, que son los 1.667 millones de dólares, no los 10.000 millones, no sé cuántos millones, danza de millones estará hablando el señor Tuto Quiroga. Está claro, por lo tanto, que la solución es financiamiento externo. El financiamiento externo, señor Quiroga, está ahí pues en la Asamblea. Ahora, presidente, lo escuché a Manfred en una entrevista hace unos días, dijo, voy a vender 10.000 millones de dólares en bonos, dice, bonos soberanos, para que lleguen 10.000 millones de dólares. Es decir, ¿eso es posible? Porque si eso fuera posible, usted lo podría hacer también, vender 10.000 millones de dólares en bonos de litio, perdón, de litio. Bueno, primero que los bonos son deuda. Nuevamente, volvemos al tema. Ahí he visto que el señor Manfred tiene algunos diputados, senadores, ahí, bueno, pues que aprueben los créditos. Ahí están el mismo mecanismo, que es financiamiento externo, que ellos mismos lo han cortado, que ellos saben que han estrangulado. ¿Dónde está la solución? En la Asamblea. 1.667 millones de dólares, nuevamente, que en su momento podían haber sido resolviendo los problemas y no estar teniendo a la población en vilo como tenemos ahora. Es decir, por lo que escucho, presidente, si vender bonos de litio para obtener 10.000 millones es deuda, es decir, no es que nos van a regalar o vamos a hipotecar, digamos, el litio. Tuto, Fondo Monetario, Banco Mundial es préstamo, no nos van a arreglar la plata, ¿no? Deuda. Samuel Doria Medina plantea también lo mismo, es deuda. Ahora, ¿cómo ve la propuesta de Chi, que no sé si es de derecha o de izquierda, dice que va a traer Samsung, POSCO y Hyundai al país para reactivar la economía? Él dice en 90 días, es más positivo que Doria Medina. Bueno, habría que ver qué pretende hacer, no conozco en detalle qué es lo que está planteando el señor
sí. Por lo tanto, no podríamos opinar, porque no sé si dos empresas van a resolver el problema del país. Entre tanto, tenemos los contratos de litio, la industrialización que nosotros hemos propuesto y que estamos llevando adelante de manera absolutamente responsable. Esas son cosas palpables, reales, que el país lo está viendo, que no son cuentos, sino son realidades. Presidente, lo invito a que vamos a una última pausa y vamos a hablar de litio, porque hay un contrato de litio que está ya en manos del legislativo, pero sucede que ahora no quieren ya aprobar el contrato. Y bueno, vamos a hablar también del Mutum, porque finalmente se pone en marcha la empresa siderúrgica del Mutum, más de 540 millones de dólares de inversión. El Mutum, una realidad después de los 60 años. Vamos a una pausa y ya regresamos, no se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. De la verdad. Con nuestros paquetes y Móvil Plus tienes 5 horas de megas ilimitados por 3 bolivianos, 2 días de megas ilimitados más 3 minutos para llamadas por 11 bolivianos y muchos paquetes más. Adquiérelos a través de las plataformas Tienda Entel, Yasta, Agente BCP, Yape y Banca Móvil BCP. Paquetes y Móvil Plus. Más megas donde y cuando quieras. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Invertir en salud es invertir en el futuro. Los centros de salud de 46 municipios de Bolivia recibieron equipamiento médico de alta tecnología. Máquinas de rayos X, ecógrafos portátiles, laboratorios completos y equipos de esterilización serán destinados a fortalecer y mejorar los servicios de salud. El gobierno nacional destinó $300 millones para equipar nuestro sistema de salud y proteger la salud del pueblo boliviano. La voluntad política de nuestro gobierno nacional de luchar y de fortalecer por tener un sector salud cada vez más fuerte. Somos un gobierno que se preocupa y se ocupa de la salud del pueblo boliviano. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. No pierdas esta gran oportunidad. Ahora con la Ley 1613, reactiva tus facilidades de pago incumplidas. Si tienes facilidades de pago incumplidas hasta el 31 de diciembre de 2024, realiza el pago de una cuota PAP incumplida hasta el 31 de marzo de 2025. Puedes reactivar tus facilidades de pago incumplidas manteniendo los mismos beneficios y condiciones, incluso aquellas que están en proceso de ejecución tributaria. Ingresa al CIE de línea en www.impuestos.gov.bo y realiza el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin. No lo olvides, reactiva tus facilidades de pago incumplidas hasta el lunes 31 de marzo. Servicio de Impuestos Nacionales 2025, Bicentenario de Bolivia. ¡Uy, uy, uy! Soy el Vigilante Verde. Mi misión es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos algo. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. CRE, consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Hotel Mitro Sur, ubicada en la zona residencial más importante de La Paz. Cuenta con amplias habitaciones que te ofrecen confort total. Podrás disfrutar de deliciosas expresiones culinarias con sabores nacionales e internacionales. Moderna sala de reuniones con conexión a internet de alta velocidad. Gimnasio, spa, área húmeda, sauna seco y vapor, piscina temperada y un espectacular Sky Bar. Hotel Mitro Sur. Te esperamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. De la verdad. Presidente, hablemos de litio. Ahora se ha aprobado un contrato, el contrato ha sido remitido ya a la Asamblea Legislativa, pero sucede que hay una serie de detractores que están rechazando el contrato que podría traer consigo al menos unos 2.000 millones de dólares de inversión para el país. Así es, lamentamos que una falta de información y que se desinforme a la población con un contrato tan importante para todo el país, que es la industrialización del litio a través de un contrato de servicios para la producción de carbonato de litio grado batería, que eso es muy importante, que es un pasito ya para la construcción y la elaboración de las baterías de litio. Este es un contrato que lo venimos trabajando y gestionando desde el 2021. He escuchado, hay rumores que quieren irse, pues ha tardado todo este tiempo porque lo hemos hecho de manera muy clara, muy transparente. Hemos convocado el 2021
2021, a una primera convocatoria donde se han presentado más de 20 empresas extranjeras para que se puedan presentar con su propuesta de cómo quieren producir, qué tecnología quieren utilizar y una serie de requerimientos técnicos para que se pueda acelerar, porque aquí es un tema de tiempos, Junior, es un tema de tiempos. Hemos estado con mucho tiempo invirtiendo en el tema del litio y no hemos logrado consolidar la industria del litio hasta este momento. Y se vienen las investigaciones de las baterías de hidrógeno, las baterías de sodio y otras que se están investigando a nivel internacional. Ahí está el enorme riesgo que tenemos si no aceleramos este tema del litio. 2021 hemos lanzado la convocatoria. Se han presentado 20 empresas. Hemos ido seleccionando con varios filtros y hoy tenemos 3 empresas con las que estamos negociando el contrato. 2 de ellas ya han sido remitidas los contratos para la aprobación por parte de la Asamblea, como dice la Constitución Política del Estado. Y por lo tanto ahí tenemos la gran posibilidad de abrirnos hacia la inversión extranjera, como muchos han reclamado, inversión extranjera. Esta es una inversión extranjera que va a venir para coadyuvar al gobierno nacional y al Estado, en realidad, a todos nosotros, para producir y acelerar la producción de 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, que eso es un elemento fundamental para el desarrollo nuestro y todo el sudoeste. Además, cerca de él estamos viendo el 70% de todos los ingresos de este negocio en el contrato que estamos que hemos enviado más bien a la Asamblea, se va a quedar en nuestro país. Y no es que vamos a hipotecar, como he escuchado decir, el 100% del salario de Uyuni. Es 1.4% de todo el salario que está aquí bajo el contrato que estamos. Tenemos todavía muchísimo, más de 98% del salario de Uyuni que todavía no está siendo tocado. Y en realidad hemos hecho una segunda convocatoria también ya que está corriendo con otras empresas de otros países para ver, porque tenemos mucho espacio para seguir produciendo una gran cantidad de carbonato de litio grado batería en nuestro país. Entonces, este es un contrato importantísimo para el país que nos va a generar no solamente eso. A partir de ahí se van a derivar varias industrias también de litio, ¿no? Hidróxido de sodio, en fin, una serie de plantas que se pueden poner para poder generar un verdadero polo de desarrollo en el sudoeste potosino. Lamentamos nosotros que se haya mal informado a la población y que por lo tanto esto esté siendo más politizado que viendo una razón técnica. Por eso es que hemos nosotros instruido al Ministerio de Hidrocarburos y a todos los técnicos de ILB que hagan una socialización en todos los niveles que sea posible de este contrato, porque es lo más transparente que nosotros no queremos aquí que se piense mal. Está el contrato, se ha enviado a la Asamblea, más transparencia no puede existir porque ahí están los legisladores que estamos atentos también a lo que puedan decidir ellos qué hacer con este contrato. Sin embargo, las prácticas de socialización ya están puesta en marcha en todo el país para socializar esto. Presidente, en torno al Mutún, el litio, usted ha dicho, se va a socializar, se va a explotar solo el 2, ni siquiera ese 2, el 1.38, 1.4%. 1.4%, ni siquiera llega al 2%. Solo para precisar, ¿cuánto es la inversión y en qué tiempo? Porque hay quienes consideran que se firma el contrato y bueno, ya van a empezar a explotarlo el hierro, el litio. Es decir, 1, 2, 3 años, ¿cuánto tiempo va a demorar el que las plantas estén listas funcionando? Bueno, se genera ya una vez aprobado, por supuesto, el contrato, ya CBC va a venir a invertir a lo largo de 3 años aproximadamente, un poco más, $1.000 millones. $1.000 millones que en su primera etapa, por supuesto, son recursos que van a llegar para invertir, construir las plantas,
y empezar gradualmente la producción de carbonato de litio grado batería. Entonces, es un elemento muy importante que tiene este contrato y que va a beneficiar con su efecto dinamizador a toda la economía y fundamentalmente a la región del sudoeste potosino. Presidente, el Mutún, estuvo usted en las últimas horas en Puerto Suárez, finalmente, y después de 60 años es una realidad, más de $500 millones de inversión. Eso es un hito. Bolivia está ingresando por fin, luego de muchísimos años, a la siderurgia. Somos, creo, el último país en la región en ingresar a la siderurgia. No habíamos tenido una planta como esta. La hemos visto funcionar ya la planta. Solamente hay un módulo que se va a acabar hasta el mes de abril, que va a completar, pero hasta mientras, mire, hoy estamos exportando hierro concentrado a un precio del mercado, precio de hierro concentrado, solo con peletización, y esa planta ya está funcionando, la planta de peletización. Vamos a cuadruplicar los ingresos de exportación de hierro. Por eso arrancamos ya nomás para empezar a producir esta primera fase. Tiene 4 fases básicamente la planta: una de concentración, una de peletización, una de producción de hierro a rabio y hierro esponja, y la otra es la de producción de acero, ¿no? La acería. Y estamos en la primera ya estamos produciendo pellets, vamos a empezar a exportar, ya no hierro concentrado, vamos a empezar a exportar hierro pelletizado. A partir de abril, cuando empieza a funcionar ya la planta, nuestro propio mineral va a entrar también a la producción de hierro esponja, donde ahí el precio va a mejorar aún más, y luego vemos la producción de hierro corrugado, que son las barras para la construcción, como se conoce vulgarmente, y el alambrón, que sirve para hacer pernos, para hacer clavos, para hacer alambre propiamente tal. En fin, todo lo que significa la acería, ahí la vamos a tener, y eso es con materia prima nacional del Mutún, industrializado en todos sus procesos para llegar a esa producción importantísima. Es la primera vez, luego de tantos años. Yo veía textos que decían, son 6 décadas. El alcalde de Puerto Suárez me decía, no son 8 décadas que estaban detrás de esta industrialización, que por fin se ha puesto en marcha. Nosotros encontramos prácticamente en ruinas este proyecto, y en todo este tiempo, gracias al trabajo del presidente Jorge Alvarado, el presidente de la ESM, de la empresa siderúrgica del Mutún, lo hemos logrado concluir. Algunos detalles faltan porque la maquinaria y el equipo ya está para el hierro a rabio, y con eso Bolivia, a partir de abril, estamos produciendo con materia prima nacional todo ese acero y hierro para la construcción que necesitamos en nuestro país. Gracias, presidente. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación, y bueno, esperemos que no sea la última vez que converse con nosotros. No sé si quiere decirle algo al país. No, agradecerte el espacio. Ha sido una entrevista bastante extensa, Junior, te agradezco el tiempo, pero era necesario, creo, explicar a la población boliviana tantos hechos que nosotros hemos estado batallando, hemos estado combatiendo en beneficio del pueblo boliviano, y lo seguiremos haciendo, porque todavía tenemos mucho más para dar todavía en este tema económico que preocupa a la población. Gracias, presidente. Buenas noches. Muchas gracias por haber. Muchas gracias a tu tiempo. Gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de este su programa Detrás de la Verdad de este martes 25 de febrero. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Buenas noches. Permiso. De la verdad.